Yo he querido hacer esta revisión tomando un tema especial que es eh, inicialmente mostrar lo que es la ruta de atención de cómo abordamos nosotros el paciente con ACV en, específicamente en la clínica Chayo, uno de los lugares donde trabajo, y con esta ruta de atención usarla como pretexto para que podamos hacer una revisión de lo que son las decisiones en trombectomía, sobre todo como un factor nuevo que está tomando influencia en el día a día de la actividad médica, que es la inteligencia artificial puede ayudarnos a tomar las decisiones, a mejorar el desempeño y a tener mejores resultados para nuestros pacientes. Entonces, pues el planteamiento de la ruta de atención para esto es una de las cosas más importantes de la atención, es como establecer una actividad específica, repetitiva para la atención de los pacientes con código ACV, para que de esa manera nosotros tengamos un mejor desempeño en el manejo de los pacientes. Entonces nosotros lo que tenemos es, establecimos un mecanismo por el cual se contemplan las diferentes vías por donde el paciente llega admitido. La más frecuente es pues el paciente que llega por sus propios medios, pero también es necesario tener contemplado el paciente que llega en ambulancia o los pacientes que hacen el evento estando hospitalizados. Uno pensaría que el código intrahospitalario debería tener un mejor desempeño, pero cuando uno evalúa los tiempos de atención, sorprendentemente encuentra que los pacientes que hacen un ACV hospitalizados son los que no tienen tan buen desempeño como uno esperaría. Entonces, como instituciones que atendemos ACV, tenemos la obligación de darle prioridad a la atención de este paciente hospitalizado. Como estamos hablando de una actividad que tiene, que es tiempo dependiente, entonces establecemos como lo más importante es que nuestro paciente llegue de manera rápida al TAC para descartar la posibilidad de eventos hemorrágicos y de esta manera en la misma sala de tomografía establecer el tratamiento trombolítico y una vez que tenemos la evaluación imagenológica, establecer si el paciente debe ir o no al proceso, a la realización de trombectomía. Porque todo esto, si nosotros establecemos la ruta de atención haciendo que el paciente reciba el tratamiento trombolítico una vez que sale del TAC y descartamos la posibilidad de enfermedades hemorrágicas, de esa manera nosotros estamos haciendo un mejor desempeño, logrando unos tiempos más breves de atención y nuestra ruta debe incluir también la siguiente evaluación y una cosa muy importante que es en esta ruta establecer las evaluaciones que nos previenen las complicaciones, la prevención secundaria en cuanto a complicaciones como neumonía o estos otros eventos que influyen en el evento clínico del paciente. Y también es muy importante que una vez que establecemos el protocolo de salida, incluyamos las evaluaciones del ranking para poder tener una retroalimentación de qué efecto es el que estamos teniendo nosotros con la intervención del código ACV en la recuperación del paciente. ¿Cuál es nuestro desenlace en la atención de estos pacientes? Entonces, como estamos hablando de una patología que es tiempo dependiente y una patología que además requiere medicina de alta precisión, entonces recientemente estamos viendo cómo la inteligencia artificial está modificando tanto las decisiones como los tiempos de atención de estos pacientes. Entonces aquí es bien importante, como esto es algo que todos ustedes han oído, que todo el mundo, cada vez que hay una
conferencia de Stroke oímos estas cifras de los millones de neuronas que se afectan por cada minuto de fenómeno isquémico, y pues con publicaciones tan antiguas como desde 2006 en donde está establecido esto. Entonces también se nos ha repetido hasta el cansancio la cantidad de nuevos ictus que se producen por año, que el 65% de estos ictus son isquémicos. Nosotros como intervencionistas estamos mucho más acostumbrados a tener el manejo de los eventos hemorrágicos y de la patología neurismática, y durante años el tratamiento de la enfermedad isquémica fue más un tratamiento nihilista, donde el pesimismo y la falta de evidencia del funcionamiento del tratamiento endovascular pues nos condenaba simplemente a hacer estos procedimientos de manera anecdótica, hasta como ustedes saben en 2015 con los estudios que cambiaron completamente la atención de la enfermedad cerebrovascular. Y como anécdota personal, pues una de las cosas que hizo que yo me hiciera intervencionista y que pasara de la neurología clínica al neurointervencionismo fue la atención del ACV, pero nos encontrábamos con evidencia que era en contra del funcionamiento del tratamiento endovascular, y pasamos como mucho más tiempo para tener evidencia de que el tratamiento endovascular funcionaba, de la evidencia que se encontró sí rápidamente del tratamiento intravenoso como alternativa para el tratamiento de la enfermedad cerebrovascular. Entonces, si nosotros hacemos una revisión de los artículos que hay sobre inteligencia artificial en strobo y específicamente en trombectomía, pues vamos a pensar que, como también esta famosa frase que nos repiten hasta el cansancio de que tiempo es cerebro, que cada cerebro tiene su tiempo, pero como tiempo es cerebro, entonces nosotros tenemos que tener un alto desempeño para evitar esta muerte neuronal y este envejecimiento que tiene el paciente con cada minuto que pasa de isquemia. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos una ventana terapéutica estrecha, entonces el retraso que nosotros tengamos en establecer el manejo de los pacientes tiene un impacto clínico bien importante para cada paciente. Entonces, sabemos que el tiempo, las horas que pasa el cerebro sin perfusión va a producir un alto impacto sobre la célula neurológica, sobre la neurona. Entonces, si nosotros vemos, cuando comparamos lo que es el desempeño de expertos contra la inteligencia artificial para detectar esto que es lo que nos lleva a establecer el tratamiento endovascular del ACV, vemos que nosotros mejoramos con estos programas de inteligencia artificial o el sistema RAPID, que también nos permite establecer este tipo de lesiones o la sospecha de estas lesiones, mejoramos el desempeño. Entonces vemos que la sensibilidad, si nosotros vemos con este programa de inteligencia artificial, tenemos un muy buen desempeño y una buena posibilidad de hacer el diagnóstico y de esa manera establecer la necesidad de tratamiento de trombectomía para estos pacientes, y detectamos la oclusión de gran vaso. Si nosotros comparamos lo que es el flujo de tratamiento tradicional contra el flujo con inteligencia artificial, vemos que los tiempos se reducen de manera significativa, de 48 minutos cuando lo hacemos de manera tradicional y con la experticia generalmente de los radiólogos, neuroradiólogos o neurointervencionistas, vemos como esta diferencia de 26 minutos es importante para tener un mejor pronóstico. La otra cosa es que el establecer programas de triaje basados en inteligencia artificial nos permiten también que nosotros vayamos a tener unos tiempos mucho mejor, un mejor desempeño en la punción arterial. Si ustedes ven, hay casi 1 hora de diferencia en el tiempo de atención de los pacientes. Entonces, si nosotros comparamos, ya sumamos todo, miren que son 90 minutos de diferencia. Entonces, la inteligencia artificial sí hace una
establece una diferencia entre lo que son los dos manejos. Otra de las aplicaciones es que podemos nosotros predecir la posibilidad de reperfusión. Ya hay programas de inteligencia artificial generalmente basados en redes neuronales o en bosques aleatorios o en árboles de decisiones, en los que nosotros podemos establecer que cuando se manejan los protocolos de inteligencia artificial obtenemos unos mejores resultados en la reperfusión, tenemos una mayor posibilidad de que el paciente quede con escalas de ranking reducidas y la mortalidad también se reduce. Entonces, esto hace que nuestro flujo de trabajo también se haga con una mayor eficiencia, y el cruzar estos valores como los NIH altos, los tiempos de ventana más cortos, la detección rápida de oclusión de vaso grande, lleven a tomar la decisión de trombectomías inmediatas con un mejor desempeño clínico. Otra cosa que nos interesa conocer del pronóstico es a qué pacientes les va a ir mejor y a cuáles peor. Entonces son cosas que en realidad como expertos clínicos nosotros lo notamos, lo sabemos, pero cuando hacemos la evaluación con Machine Learning, con aprendizaje profundo y con todo este tipo de técnicas de inteligencia artificial, pues comprobamos que eso que para nosotros intuitivamente es cierto o basado en la experticia personal es cierto, lo podemos medir y cuantificar. Entonces, si nosotros, miren cómo esto del bosque aleatorio, cuando combinamos las variables predictivas como edad, obviamente a mayor edad peor pronóstico, el NIH basal, si los tiempos de inicio a punción son largos, aspect bajos, cuando nosotros comparamos o combinamos todas esas variables, vamos a obtener unos mejores resultados basados en la inteligencia artificial. Y aquí pues hay cosas que nos interesaría saber. Entonces, por ejemplo, hablábamos de que si nosotros establecemos un triaje más eficiente, vamos a tener unos mejores desempeños en tiempo. Pero hay algunas dudas por ejemplo, ¿el paciente tiene gran vaso, sí o no? Lo segundo, ¿tiene oclusión en tándem? ¿Tiene enfermedad intracraniana? ¿El paciente está en ventana tardía? ¿Se va a beneficiar? ¿No se va a beneficiar? Todos esos interrogantes, si nosotros tuviéramos evidencias claras desde antes de comenzar la terapia para dirigir lo que vamos a hacer, vamos a tener mejor desempeño y específicamente la inteligencia artificial ya tiene respuesta a varios de esos interrogantes. Adicionalmente, una vez que nosotros hacemos el tratamiento, entonces, a cada paciente, ¿qué le sirve más? ¿Aspiración? ¿Le sirve más una trombectomía con stent retriever? Si nosotros pudiéramos establecer qué tipo de trombo tiene el paciente, si responde mejor a aspiración o a stent retriever, estaríamos yendo adelante de la pérdida de tiempo de intentar una terapia que no sirva para el paciente. Por ejemplo, sospechamos que el paciente tiene enfermedad intracraniana, entonces lo que vamos a hacer es establecer nuestro setup de trabajo no basado con catéteres de aspiración, sino vamos a ir de una vez a un stent, a un catéter que nos permita pasar un stent y hacer una angioplastia rápida. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento sospechamos enfermedad intracraniana, pero solamente vamos a tener más evidencias. Después de 3 pasos decimos sí, puede ser, entonces pongamos el stent. Estamos perdiendo 15, 20, 30 minutos de ventana que podríamos ahorrarnos si desde el comienzo con ayudas diagnósticas como esto vamos a sospechar o a evidenciar esta enfermedad intracraniana desde el comienzo.
Obviamente que esto tiene unas limitaciones, necesita una validación, necesita una integración técnica y tiene cosas bien importantes que dependen del factor humano. Entonces, dentro de esa valoración científica, ¿qué defectos tiene? Casi todo lo que hacemos nosotros es retrospectivo. Los ensayos clínicos aleatorizados no son tantos y hay una heterogeneidad en definición de los pronósticos. Hay cosas que son, a nosotros nos parece, no, establecemos el aspect, que es una clasificación objetiva, no debería haber variables interobservador, ¿cierto? Establecemos el ranking como evaluación de discapacidad, no debería haber variación interobservador. Sin embargo, estas escalas a la hora de la verdad son demasiado subjetivas y hacen que los estudios tengan diferentes resultados y diferentes pronósticos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer ver que una técnica funciona, entonces ya planteamos que el ranking, ya no queremos una escala modificada de ranking por debajo de 2, sino decimos, no, por debajo de 3 es buen resultado. Entonces, cuando hacemos la evaluación de la técnica, de la trombectomía, o lo que queramos demostrar, pues nos vamos a sesgar a que sí sirve la técnica, cuando en realidad de 2 a 3 siempre hay diferencia en el ranking. Lo otro es que, pues en esto, como hasta ahora se está en el entrenamiento de la obtención de los resultados, pues también hay variabilidad. Aquí hay una cosa importante, es que sabemos que la parte racial tiene una gran influencia. No es lo mismo la enfermedad, el ACV aquí que en Oriente o en poblaciones como, no sé, como Perú, Brasil, que tienen una gran cantidad de migración asiática y que tienen un componente asiático importante en su composición racial, que en países como Colombia o como acá, donde tenemos también un gran porcentaje de raza negra. Entonces todas esas cosas tienen una influencia que hace que la patología para cada población sea diferente. Aquí entonces, si nosotros vemos lo que les decía, pues hay pocos ensayos clínicos aleatorizados, entonces necesitamos que eso es lo que se haga, necesitamos valorar este componente de nuestro componente racial como país, nuestro componente multiétnico. Y una cosa bien importante, time is brain, pero también time is money. Entonces, tenemos que hacer lo que nos sea económicamente beneficioso como país. Es decir, cada vez nosotros vemos que desde los grupos de neurología, principalmente de Estados Unidos, se hace una presión para que cada vez hagamos más procedimientos, diciendo que pacientes con infartos grandes, con poco mismatch, incluso con infartos establecidos, se pueden beneficiar de la trombectomía. Pero para nosotros, como países de mediano o de bajo ingreso, ¿nos conviene sacar este paciente si no tenemos buenos programas de rehabilitación? O quizás nos convendrá no gastar en el tratamiento de ese paciente y enfocar todo a la prevención secundaria, no lo sé. Tendremos que hacer los estudios que nos demuestren si eso es así o no. Aquí, miren que entonces nosotros podemos mejorar la precisión diagnóstica, la reducción de los tiempos y obviamente esto tiene un impacto en los desenlaces. Entonces, definitivamente la inteligencia artificial sí ayuda a que nuestros desenlaces sean mejores. Esto pues es simplemente un resumen de cuáles son las técnicas de inteligencia artificial y en realidad todas estas tienen aplicación en los estudios de trombectomía. Entonces, aquí generalmente, por ejemplo, esto es una de las aplicaciones que nosotros tenemos, que es el RAPID, en donde lo que se hace es de manera gráfica y de manera rápida, basados en esta inteligencia artificial, tener mapas de perfusión, cuantificación de la penumbra y adicionalmente pues podemos tener
esto que está muy relacionado con la cuantificación de la penumbra, que es la detección de oclusión de gran vaso, la diferenciación de isquémico versus hemorrágico, y una cosa bien importante que es tratar de predecir las complicaciones. Si nosotros predecimos las complicaciones, pues vamos a ir un paso también más allá. Aquí también es bien importante cómo estas imágenes avanzadas pues también nos ayudan a establecer este tipo de patrones. Pero si nosotros nos ponemos también a hacer imágenes avanzadas, pues vamos a perder tiempo. Entonces, ¿qué es lo que viene de la mano con este tipo de cosas? El establecimiento de protocolos de inteligencia artificial, pero que sean rápidos, que no tengamos que hacer imágenes avanzadas, sino que basados en una tomografía simple, pero evaluada con herramientas de inteligencia artificial, podamos tener esta información, si hay gran vaso, si hay riesgo de transformación hemorrágica, que no necesariamente cuantifiquemos la penumbra, pero es ideal que con solamente una tomografía simple y el AngioTAC podamos tomar las decisiones. Ya hay estas herramientas, ya nos permiten solamente con un TAC simple tratar de predecir qué pacientes se benefician. Nuevamente, pues, enfatizando el impacto clínico que tiene la inteligencia artificial, las áreas bajo la curva, cómo hay impacto sobre el tiempo puerta aguja. Si nosotros trabajamos con estos protocolos, tenemos menor variabilidad en intercentros, reducción de errores diagnósticos, mejor utilización de recursos, recordemos del MONI, y mayor equidad en la atención a poblaciones remotas. Si nosotros tenemos herramientas sencillas que se puedan aplicar en la provincia, pues los pacientes que están en provincia rápidamente pueden ser canalizados hacia los centros grandes donde hay trombectomía. Esto pues es algo de las aplicaciones ya de la inteligencia artificial para los pacientes. Esto es un programa automatizado que nos calcula el aspect y de esa manera nos permite establecer qué pacientes van o se van a beneficiar más de la realización de las técnicas. Pero miren una cosa, inteligencia artificial, automatización. Entonces esto se confunde un poco con cuando hay eventos antiguos, entonces nos calcula el aspect, no solamente del lado sintomático, que aquí miren cómo si le baja los puntos, pero se confunde cuando hay un evento previo del otro lado. Entonces, en realidad, este aspect no está en 7, nosotros hacemos entonces la evaluación de las imágenes con el AngioTAC, vemos que la bifurcación carotidia está buena y vemos cómo hay un compromiso en M1, M2 derecho. Estos son los mapas de perfusión también automatizados, como vemos como hay una área grande de penumbra, vean cómo hay un gran porcentaje importante de tejido salvable. Esto es una tabla que tenemos nosotros para registrar los tiempos y luego poderlos registrar en la base de datos para hacer nuestra autoevaluación. Una cosa bien importante también que tiene la ruta es que debemos evaluarnos. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces miren, una vez que con esos datos llevamos el paciente a la sala, hacemos la trombectomía y miren cómo el paciente está a los 90 días en un buen ranking. Acá pues un ejemplo de una oclusión basilar, vemos cómo está la arteria basilar tapada. Una vez que hacemos la aspiración y la trombectomía vemos que hay una estenosis residual, entonces pasamos un stent solitaire y lo liberamos pensando en lo que hablábamos de la enfermedad intracraneana. Entonces, si nosotros sospechamos que hay enfermedad intracraneana que es frecuente en el territorio posterior, pues vamos de una vez mentalizados a que el paciente debe ir a una angioplastia, sea con balón, pero generalmente vamos a hacer la angioplastia con implantación de stent. Una de las cosas importantes en estos pacientes con enfermedad intracraneana es vamos a hacer antiagregación rápida, vamos a utilizar inhibidores 2B3A.
cuando nosotros estábamos comenzando a tener esta experiencia, teníamos mucho temor de que estos pacientes desarrollaran complicaciones hemorrágicas. Hoy en día sabemos que es necesario hacerlo y que es seguro. Si bien tenemos un poco más de manifestaciones hemorrágicas, sabemos que el paciente es seguro. Ahora, ¿qué técnica hacemos? ¿Hacemos aspiración? ¿Hacemos stent retriever? Depende mucho de la anatomía, la localización y tratamos de individualizar cada paciente para ver qué es lo que más conviene. Las lesiones en tándem también es un fenómeno, un escenario clínico especial que necesita ciertas precauciones. Entonces, por ejemplo, en este caso donde vemos que hay compromiso de la carótida común y una embolía secundaria, se plantea aquí la duda, ¿qué hay que hacer primero, el cuello o el cerebro? Nosotros como grupo tendemos a ir en la mayoría de casos, primero a la oclusión intracraniana y luego de que tenemos la recanalización, vamos a tratar la enfermedad cervical. No siempre es posible, les hablaba del temor con las complicaciones hemorrágicas, aquí hay una leve hemorragia en el día siguiente del tratamiento y esto es una angiografía de control, una tomografía de control 2 años después. Otra cosa importante es, aquí vamos a ver, esta es una paciente joven en la que se ve que tiene una oclusión de M1. Una de las debilidades de este programa de inteligencia artificial es que evalúa la circulación intracraniana con el AngioTAC, pero no evalúa la cervical, porque está diseñado solamente para tomar datos con el AngioTAC cerebral. Nuestro protocolo obviamente que incluye el estudio de la parte cervical y en esta paciente, pues nosotros vemos cómo tiene un gran compromiso y una penumbra en realidad muy pequeña. Cuando nosotros ya sabíamos por el AngioTAC que esta paciente tenía probablemente una disección carotidia, vemos acá la disección. Esta es la oclusión intracraniana, hacemos la recanalización, pero si ustedes recuerdan, la posibilidad de que esta paciente tuviera un infarto grande era importante. En realidad la penumbra es pequeña, ya casi todo el tejido está comprometido. Y este es el resultado a las 24 horas post-trombectomía, donde hay un infarto grande, un gran efecto de masa y esta paciente debe ser llevada a craniectomía decompresiva. Entonces, en resumen, pues también hay que tener en cuenta que tenemos limitaciones y desafíos para la implantación de esta inteligencia artificial. Es importante tener en cuenta que los datos pueden estar sesgados, hay que tener una variabilidad externa con los datos poblacionales de los que hablábamos, hay que tener especial cuidado con la ética y la regulación. Esto es bien importante, la interpretabilidad de los datos. Es inteligencia artificial, siempre debe ir dirigida por la inteligencia humana. La inteligencia artificial no reemplaza los médicos tratantes. También es importante pues que obviamente tenemos una infraestructura, esto tiene unos costos, pero probablemente es hacia lo que debemos ir trabajando en el futuro. ¿Y qué viene? Pues que esto sí nos reemplacen un poco. La teletrombectomía y la trombectomía robótica. Esperaremos, probablemente en unos años otras personas estén aquí reunidas hablando de eso. Bueno, muchas gracias.